¿Cuántos saben que aquí en el Ministerio Nueva Jerusalén hay agua fresca? Por si acaso, pastor. Es siempre una bendición poder estar acá. Yo no sé, parece que hay un feriado entre medio por ahí, hay algunos que andan en la playa. Ellos están tomando agua de la semana pasada, porque están escuchando el mensaje del domingo pasado en Facebook. Pero vamos a disfrutar este tiempo, a recibir palabra del Señor, que creo que nos va a bendecir. Y vamos a ir con una serie de mensajes. No, pastor, de nuevo. ¿Se acuerdan que se dio harto la serie de mensajes cuando estábamos en los cultos online desde casa? Bueno, vamos a ir con una serie que se llama Como Pedro. No en pregunta, no como Pedro, sino que como Pedro. Como de comparación. Esta palabra surge, más que surge, me traía a la memoria cuando estaba preparando inevitablemente un recuerdo que me comentó mi padre, me acuerdo yo años atrás, que en la juventud de aquella época, con una muy linda motivación de poder seguir al Señor, por supuesto en esos años el pastor también era muy joven, ahora es joven nomás, pero era muy joven en ese tiempo. Y me acuerdo que uno de los jóvenes, me contaba él que uno de los jóvenes de la iglesia se le acercó y le dijo: hermano Miguel, ¿a qué discípulo del Señor me parezco? Y el pastor Miguel, con esa sabiduría que tiene, le dijo: a Judas, el traidor. Entonces, por supuesto que era bonito esa hambre que había, la intención de poder buscar al Señor. Ahora nosotros, con un grado mayor de madurez, entendemos de que el Señor tiene un trato especial con cada persona, distinto con cada persona. Por supuesto que hay parámetros que son comunes para todos nosotros, pero el Señor entiende nuestra particularidad, nuestra forma individual de ser, y en base a eso trata. Es como nosotros como padres tenemos 3 hijos. Se supone que los 3 son míos. Usted sabe que con el último está la duda, pero su pastor es un hombre de fe. Pero son los 3 muy distintos en cuanto a personalidad, en cuanto a forma de ser, en cuanto a gustos. Son muy distintos. Benjamín era tan humilde. Me acuerdo que se ponía, quedaba contento con lo que llegara. A Eduardo, le cuento un detalle. Eduardo, si usted dice: uy, pobre hijo pastor, anda en unas zapatillas viejas, el Eduardito. Ya no dan más esas zapatillas. Y le compramos unas zapatillas nuevas. No quiso. Ella no, esta sí, decía, las viejas. Fuimos, se las cambiamos por otras. Es por un tema de gusto, no es que no le queden bien, de gusto. Y hoy día, mira, ponte esta otra. No, esa no, esta sí. Y ella anda con sus zapatillas. Cuando Benjamín se ponía los zapatos que comprábamos en la feria, feliz de la vida. ¿Sí? Bueno, todavía de repente hacemos esas compras maravillosas que salen ahí en la feria y son una bendición para la economía familiar. ¿Ven? No estoy hablando en contra de eso. Generalmente es una muy buena oportunidad. Pero son distintos. Y aunque son de los mismos padres, aunque les damos lo mismo de comer, pero son distintos. Están en la misma casa, el mismo techo, la misma genética, si lo podemos decir de alguna manera, pero son distintos entre ellos. Entonces nos toca tratarlos distintos. Me acuerdo yo cuando Benjamín era un caballerito. Siempre el primero, para los que tienen aquí hijos o los que piensan tener hijos, el primero sale una bendición, una taza de leche. Generalmente, habrán excepciones, pero una bendición tremenda. El segundo ya revoluciona, el tercero, ni le cuento cuando tienen 4. La Ana Flor tuvo 4. Ahí está la cuarta. La más revoltosa de todas. Mire, yo, Mana Flor, le soy honesto, no creo ser capaz de llegar al 4. Ni están planes tampoco. Por más que algunos anden profetizando por ahí, pastor, ¿se acuerda? No, hasta ahí nomás dejamos la bendición. Son una bendición, pero no queremos más de ese tipo de bendiciones. Como dijo alguien por ahí, bendiciones de verdad son las que quiero, no esas con patas. Por supuesto que eso lo dijo en tono de broma. Entonces son distintos nuestros hijos y les damos un trato distinto. Con mis hermanos tenemos una diferencia. Yo hablo con José por teléfono y siento que estoy hablando conmigo mismo, porque su voz por teléfono la siento igual a la mía. Entonces siento como que estoy hablando conmigo mismo, es una cosa extraña.
pero aunque nos parecemos, aunque somos hijos de los mismos padres, tenemos diferencias unos con otros. Y en esa particularidad nosotros como padres tenemos que aprender a lidiar, tenemos que aprender a potenciar. Por ejemplo, a Benjamín tiene mucha personalidad y me gusta, eso me agrada, pero en el colegio de repente tiene demasiada personalidad y los profesores me mandan a llamar y dicen, Benjamín, sí es muy chistoso, pero le contaba a Lenny creo el otro día, sí, es muy gracioso, es más, hasta a veces yo me río, dice el profesor, pero en medio de la clase no, pues. Es para aprender la clase, hay momento y momento, y Benjamín siempre le digo, hijo, hay momentos para decir ciertas cosas, para echar una broma. Nosotros en casa nos reímos bastante, pero también hay momentos adecuados para hacerlo y momentos que no. Pero sin embargo nosotros vemos a Antonella y Antonella era distinta. Mientras Benjamín pedía un chocolatito, mientras Benjamín pedía si podía sacar un yogur, la Antonella era chiquitita, no hablaba nada, ella partía nomás. Uno no sabía para dónde iba y iba para el refri de festín, hasta la fecha de festín. Nosotros tenemos la habitación justo al lado de la cocina, no lo planificamos así, pero gloria a Dios, porque sentimos de repente el freezer que se abre, ese bendito pito, cuando lleva más de un rato el refri abierto y empieza tut, tut, y nosotros nos levantamos, igual que la abuelita que escuchaba la psst. ¿Qué pasó? Y están asaltando el refri o está asaltando la alacena. Esa es mi hija. Ella se mantiene así delgadita, pero lo hacemos con mucho esfuerzo. Si ella se comiera todo lo que quisiera, sería otra la historia. ¿Por qué les digo esto? Porque son distintos y son personalidades distintas y tenemos que trabajar en base a esas diferencias. Dios, como Padre extraordinario que es, también entiende eso. Entiende de que somos distintos. Y no será el mismo trato. Nosotros vemos a Elías, el profeta de fuego, ese profeta que se peleaba con las autoridades. Se fijó en la escritura que se peleaba con los príncipes, con los reyes y toda la cosa. Y después viene Eliseo, el sucesor, un profeta también que hizo extraordinarios milagros con el mismo mensaje, con el mismo Dios. Pero resulta que este era un profeta cortesano. ¿Qué es lo que significa eso? Que tenía más roce con la sociedad, se sentaba con los príncipes, era amigo de los reyes y no por eso no dejaba de entregar la palabra de Dios en el momento que correspondía. Entonces Dios también entiende esa distinción, esa diferencia. Y como último ejemplo lo vemos con Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre que estaba en las afueras, ni siquiera estaba en la ciudad, sino que estaba en las afueras, al borde del río Jordán, y muchos iban ahí a escuchar el mensaje y la palabra que entregaba el profeta Juan el Bautista. Muchos se bautizaron con él, muchos discípulos también tenía, algunos de ellos pasaron a ser discípulos de Jesús posteriormente, y Juan el Bautista tenía esa particularidad de vivir alejado, de comer miel silvestre, de vestir de pieles, y todos lo respetaban mucho en Israel. Pero después aparece Jesucristo, y Jesucristo está en los matrimonios, las bodas, convierte el agua en vino, no si y se lo cuestionaron, al Señor Jesucristo se lo cuestionaron, y el Señor Jesucristo le dijo, vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y no creyeron a su palabra. Ahora viene el Hijo del Hombre, es decir, él, vengo yo ahora con el mismo mensaje, pero ahora estoy en el matrimonio, estoy en la fiesta, estoy junto a los publicanos, los pecadores, y tampoco reciben el mensaje. Porque el Señor entiende de que hay diferencias, diferentes tratos, y todos los que estamos aquí, a pesar de que algunos tenemos en común distintas cosas, algunos somos parte incluso de una familia, pero tenemos diferencias, y Dios trata y trabaja con el hombre en razón también de esas diferencias. A veces nosotros pretendemos ser quienes no somos. Hace algunos años atrás, bastantes años atrás, prediqué un mensaje respecto del momento en que Israel se enfrentaba a los filisteos en esas muchas batallas. Y la palabra en el primer libro de Samuel grafica que en el pueblo de Israel no había herrero. Y como no había herrero, no había ninguno que tuviera espada o lanza de los del ejército de Israel, sino que lo único que tenían eran piedras y palos, y así hacían la guerra. Los judíos así se enfrentaban. ¿Por qué? Porque no tenían herrero, no tenían la tecnología del hierro para hacer armas. Y los que sí la tenían eran sus vecinos, los filisteos.
Y cuando tenían tiempos de paz, los filisteos trabajaban para los judíos, pero ¿qué le hacían? El arado, el asador, las herramientas para el trabajo. No siendo enemigos, obviamente no le iban a hacer ni espada ni lanza. Entonces en esa ocasión prediqué yo hace muchos años atrás, porque ahí salía y dice el texto que solamente Saúl y Jonatán, su hijo, el príncipe, tenían espadas. Los demás del ejército no tenían espada. Y cuando muchas veces nosotros vemos que hay un hombre que tiene una bendición, que hay un hombre que tiene una unción especial, muchas veces nosotros miramos en demasía la espada ajena, cuando lo que Dios quiere es entregarnos nuestra propia espada. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor quiere mostrarnos a nosotros cómo el Señor nos va a usar de una manera particular, independiente, propia. Porque nosotros, así como únicos, nuestro llamado también es único. ¿Cuántos creen eso? Y es importante, como el buen sentir que tenía este personaje, este hermano de la iglesia antigua, que entre paréntesis yo no conozco, puesto que los nombres se han reservado para la privacidad. Era una buena intención, es una buena intención tener como referente a tal o cual predicador, a tal o cual maestro. No está mal tener como referente a un pastor, a un líder de la iglesia, no está malo. En tanto que entendamos dos cosas. La primera de ellas, que ya la vengo diciendo hace mucho, es que somos individuos con particularidades únicas, no repetibles. Me encanta eso. Soy único e irrepetible. ¿Cómo suena? Mi papá siempre nos enseñaba, hijo, van a haber mejores y peores que tú, pero como tú ninguno. Por eso que me quería con un problema de personalidad. Afianzando la seguridad. Eso. Y yo me miraba al espejo y decía, ¿será que mi papá está equivocado? Pero le creí. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro, de que somos únicos. Y también tenemos que tener claro de que no vamos a servir al Señor con espadas prestadas. Esta pelea, esta batalla que tenemos que dar en el Señor no es con herramientas prestadas, no es con el mensaje que descargué de internet esta mañana para poder compartir con ustedes hoy, sino que es el mensaje que el Señor me entregó a mí. Amén. Y no significa que yo no puedo tomar una idea, puedo tomar un concepto que escuché en otro lugar, pero yo hago el paréntesis y sin un afán de crítica, muchas veces se hace de buena intención, pero he sabido de personas que escuchan un mensaje y lo transliteran, lo escriben y lo reproducen tal cual. Y no es la intención, puesto que debe ser también un mensaje particular para una comunidad particular, porque como la iglesia Nueva de Jerusalén, créame que hay hartas mejores, habrán algunas peores, pero como esta no hay otra igual. Bien, y si eso esperaba, un amén fuerte. Entonces, tenemos que entender esas dos cosas, que somos únicos y que no vamos a pelear nuestras batallas con espadas prestadas, sino que el Señor nos va a usar tal y como somos. Eso no significa que no tengamos que cambiar cosas. Claro que sí, el Señor va a trabajar en nosotros, va a pulir cosas, va a cambiar cosas, pero también va a potenciar lo que nosotros somos. Y una muestra extraordinaria de lo que vengo diciendo en esta introducción es este maravilloso personaje que es Pedro. Si yo les quisiera preguntar hoy, ¿a cuánto le gustaría ser como Pedro? En alguna medida yo creo que a todos nos gustaría ser como Pedro. Pedro es un personaje destacado, es un personaje importante, es un personaje que cuando se mencionan, Jesucristo tenía mucho más que 12 discípulos, pero tenía un círculo cercano de 12 discípulos. Pastor, ¿cómo dice eso? Cuando Jesucristo envió a los 70 discípulos, ahí ya nomás tenía 70 a los que envió. Pero había un círculo más íntimo, más cercano, que eran de 12. Y si usted quiere hilar fino, había un círculo aún más cercano, que son aquellos que tomaba aparte para ir a determinadas cosas específicas, como cuando fue al monte de Getsemaní a orar y estaba ahí. ¿Quiénes eran? Igual que la canción de los niños en la escuela dominical, Pedro, Juan y Jacobo. Siempre estaban ahí los tres. Y en todos los listados siempre aparece primero Pedro, Juan y Jacobo. En el monte de la transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo, ahí estaban, siempre los más cercanos. Y si nosotros vemos incluso el momento en que Jesús es encarcelado, los dos que estaban más cerca eran Pedro y Juan, por una cosa de pituto.
literalmente, de pituto, puesto que Juan era conocido del sumo sacerdote. Entonces a él se le permitió entrar a la casa del sumo sacerdote mientras se llevaba a efecto el juicio contra Jesús. Y en eso, otro pituto más, estaba Pedro ahí a la entrada y dice, no, si a mí me conocen, ¿quién lo conoce? No. Ay, y Juanito se acercó a la puerta y habló con el de la puerta y le dijo, no, déjalo pasar si es amigo mío. Y ahí entró Pedro también a la casa del sumo sacerdote mientras Jesucristo estaba siendo enjuiciado. Entonces, Pedro es un personaje preponderante, es un personaje que predomina, pero también podemos a través de él sacar lecciones, así como positivas, también negativas. Muchas veces les he dicho, y creo que aquí en este mensaje aplica muy bien, de que la Escritura tiene una particularidad, a diferencia de otros escritos sagrados, de que no esconde los errores, las fallas y los tropiezos de sus protagonistas, de los profetas, de los reyes, de los sacerdotes, de los apóstoles y discípulos en el Nuevo Testamento. Y eso lo hace cercano, eso lo hace más humano, porque no tenemos un libro donde aparecen superhéroes que no fallan, sino que aparecen personas comunes y corrientes de diferentes índoles. En la Escritura nosotros vamos a ver que hay gente que trabajaba la tierra, gente que cuidaba animales, gente campesina, gente con no mucha educación, pescadores, pero también van a haber profetas bien instruidos, letrados, van a haber reyes sabios, van a haber gente también con muchas posesiones, así como van a haber gente que también eran humildes, eran pobres. Entonces, en la Escritura vemos una amplia gama de personas y de ninguno de ellos se esconden sus errores. Y eso sabe que a mí me encanta, pastor, usted anda buscando el error. No, ¿sabe lo que me encanta? Es que eso a mí me da una lección y me dice, si el Señor utilizó gente que sí tuvo cosas positivas, pero que tenían sus errores, que tenían sus tropiezos, entonces me puede usar a mí. ¿Cuánto dicen amén a eso? Nos gozamos por eso, porque el Señor no busca gente perfecta, sino que perfecciona a los que llama para utilizarlos para su gloria. Entonces en Pedro vamos a encontrar lecciones positivas y negativas. Como les dije al principio, esto es una serie y solo vamos a ver un aspecto el día de hoy respecto de las lecciones que nos puede dar la vida de Pedro reflejada en las Escrituras. Y la primera de ellas es respecto del llamado. Cuando Dios llama a Pedro, ya vemos que Pedro tiene unas características extraordinarias y que nos van a servir de lección el día de hoy. Quiero que me acompañe por favor a Marcos capítulo 10, versículo 28. Marcos capítulo 10, versículo 28. Pastor, ¿iba a predicar sin la Biblia? No, ahí está. Marcos capítulo 10, versículo 28. Dice así su palabra. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Vamos a leer también Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 del versículo 3. Y yo le invito a que deje ahí abierta su Biblia, si tiene su Biblia o si tiene su smartphone, su celular. Y al hermano director que deje abierto el Easy Worship en Lucas capítulo 5. Porque ahí vamos a estar trabajando. Lucas capítulo 5, versículo 3. Dice así su palabra. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Tenemos que mencionar algo que yo creo que todos tenemos claro, pero que es bueno recordar, y que Pedro no siempre se llamó Pedro, sino que se llamaba Simón. La forma aramea es Simón, la forma hebrea es Simeón. Es decir, si se le mencionara en arameo, se diría Simeón, pero en hebreo. Y en arameo, que era la lengua que hablaban, porque a veces creemos que en tiempo de Jesús se hablaba el hebreo, y el hebreo ya no se hablaba. En tiempo de Jesús se hablaba el arameo, ¿ya? Una lengua que ellos trajeron del cautiverio babilónico. Entonces es una mezcla entre el arameo persa, si lo podemos decir de alguna manera, y su hebreo. Entonces, ese era el lenguaje que en tiempo de Jesús se hablaba. Por eso el nombre Simón en su forma aramea, que significa veleta,
Una veleta como estas que indican la dirección del viento, ¿se ha fijado? Eso, a veces hay incluso unos monitos, a veces hay algunos monitos que están así en el campo, que como que se mueven. A veces hay un gallito y que se mueve con la dirección del viento. Eso es una veleta. Y eso es lo que significa Simón, una veleta. Pero Jesucristo le dice, ya no llamarás tu nombre Simón, sino que Pedro. Y de ahí en adelante se le conocerá como Pedro, en su forma aramea Cefas, y en su forma griega Pedro. Y en adelante se le llamará indistintamente, a veces Cefas, a veces Pedro, a veces Simón Pedro, ya como un nombre compuesto. Entonces en este pasaje, antes que Jesucristo le cambiara el nombre a Pedro, se encuentra en Lucas capítulo 5, para ir encerrando un poquito la idea, es donde se nos relata la pesca milagrosa y es donde Jesucristo le hace el llamado a Pedro. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos a ver importantes características que nos van a servir de lección en la vida de Pedro el día de hoy. Avancemos desde el versículo 3, ya lo leímos, leamos el 4 y nos vamos a detener en el 5. El 4 dice, cuando terminó de hablar, es decir, cuando terminó de predicar Jesús, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y aquí encontramos la primera buena característica de Pedro. La primera buena característica de Pedro, y es el respeto. El respeto que Pedro le tiene al Señor Jesucristo. Porque pensemos, nosotros a veces leemos la historia y no sabemos el resto. Dice Pedro, cuando Pedro dice, y vamos a llegar en un momento a eso, Señor, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. ¿Ah? Y el Señor le dijo, Pedrito, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y uno cuando ve así a Pedro decir eso, dice, uno le dan ganas de meterse a la escritura y decir, no Pedro, no hagáis ni tal. Porque uno se sabe el final de la historia. Entonces aquí nosotros sabemos quién es Jesús, sabemos que es el Salvador, el Mesías que murió en la cruz del Calvario, que transformó la vida de tantas personas y que hizo de Pedro su discípulo y después un apóstol extraordinariamente bendecido. Y nos dan ganas de decir, Pedro, di que sí, di que sí. Bueno, Pedro dijo que sí, pero no dijo que sí porque considerara que Jesús era un Mesías. Lo más probable es que le prestó su barca para que predicara el evangelio por respeto, a lo mejor motivado por Andrés, su hermano, el hermano de Simón, porque Andrés ya había sido discípulo de Juan el Bautista. Y una vez que Juan el Bautista muere, él regresa a pescar. Por eso les decía al principio que muchos discípulos, o algunos discípulos de Juan, se fueron también con Jesús posteriormente. Entonces, en el consciente de Andrés ya estaba el mensaje que venía predicando Juan el Bautista. Que se venía el tiempo, que se venía la manifestación del Mesías, el cumplimiento de las profecías. Entonces aparece este Jesucristo que tiene un mensaje que enlaza con el de Juan el Bautista y lo más probable es que a Andrés le haya hecho mucho sentido. Andrés es el más crédulo en un buen sentido que creyó más rápidamente en el mensaje de Jesucristo. Así que probablemente Jesucristo dijo, necesito una barca para predicar. Y Andrés le tiene que haber hecho así a Pedro, dile que sí, pásale la barca, si este hombre es de bendición. Lo más probable es que después de haber escuchado su discurso, su sermón, su prédica, como le queramos decir, lo más probable es que Simón le haya traído. ¿A cuánto le gusta escuchar la palabra del Señor? ¿Cierto que es de bendición? Siento que es atractivo, que no solamente es un entregar antecedentes a la mente, sino que es un alimento para el espíritu. Imagínese si hubiese escuchado un mensaje de Jesucristo mismo y no de este humilde servidor. O sea, cualquiera habría quedado impresionado. Entonces también por impresión propia, Pedro tiene que haber tomado sentido de las palabras que decía. A lo mejor no se las creyó todas al contado. Y lo vamos a ver, parece mucho de esto, lo vamos a ver por lo que sucedió después. Pero sin embargo, a pesar quizás no de estar tan convencido Pedro, cuando Jesucristo le hizo la solicitud de la barca, ahí estuvo. Y cuando Jesucristo, sin peros, y cuando Jesucristo le dijo, agarren el botecito, vamos a la mar, que vamos a pescar, lo más probable es que Pedro, hombre de pesca, haya dicho, ya hicimos el intento toda la noche.
que entre paréntesis, podríamos poner entre paréntesis, que entre paréntesis es cuando se pesca y cuando hay más posibilidades de pescar, y no se pescó nada. Pero sin embargo, si me pone por favor nuevamente el versículo 5, mi hermano Francisco, sin embargo, a pesar de que ya le dio un pero, primero le pasó la barca sin pero, pero cuando le dijo vamos a pescar al mar adentro, le dijo bueno Jesús, yo no tengo problema, pero te advierto que pescamos toda la noche y no pescamos nada. Mas en tu palabra echaré la red, por la palabra que predicaste, por el mensaje que entregaste Jesús, porque ese tocó mi corazón, porque ese me produjo algo. Por eso que lo voy a hacer. Me encanta esto. ¿Cuántas veces nosotros, a lo mejor sabiendo nuestro trabajo, no sé si sabe que esto no va a funcionar, porque esto no se hace así? ¿Cuántas veces escuchamos eso cuando se estaba construyendo Macedonia, Pastor Miguel? Porque ahí había muchos ingenieros. Y yo me acuerdo que era chico, pero ahí estábamos trabajando. Es más, yo creo que parte de esa iglesia es mía, porque me caí en uno de esos hoyos que estaban haciendo para los cimientos. Y me acuerdo que el hermano Alberto Moya estaba tocando la batería y a mí me gustaba la batería y estaba cerca. Pero cuando hizo un redoble casi me da con un palo, entonces di un par de pasos atrás y me fui al hoyo. Me dio un tremendo costalazo, así que yo creo que parte de ese templo también es mío. No creo que me toque, pero bueno. Ahí va el comentario y va a quedar en la red, no lo borre, por favor, hermano director. Entonces en su palabra echaré la red, porque el mensaje le hizo sentido el mensaje que Jesucristo entregó. Y en ese templo, cuando se estaba haciendo cualquier cosa, nos faltaban los que llegaban así, a mano atrás, ¿se fijan? No, pero es que a eso no hay que echarle más cemento a eso. No, es que el pilar tiene que tener tanto. No, esto no va a quedar bueno, no va a resultar. ¿Sabe que ese templo, yo no sé si está como ingeniería correcto, pero el Señor lo tiene ahí en pie? ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque nosotros sabemos nuestro oficio, aunque nosotros sabemos las cosas, aunque nosotros sabemos que el negocio está malo, pero de repente hay una palabra que nos dice, cree que en los tiempos difíciles yo te voy a bendecir. Entonces, la estadística no da. Mas en esa palabra echamos la red. ¿Cuántos toman esta palabra para ustedes? Y a lo mejor la estadística dice que no es buen tiempo para emprender, para hacer negocio. Usted prende la tele y dice, no es tiempo para comprar casa. Los hipotecarios están por las nubes. Pero cuando el Señor abre puertas, no hay estadísticas que las cierren. Cuando el Señor pone algo en tu corazón, en tu vida, cuando el Señor abre esa puerta, tú no tienes nada más que entrar por ella, aferrándote a esa palabra que tú has recibido. Entonces Pedro, conociendo su trabajo, más por respeto a esa palabra, dijo, más en tu palabra echaré la red. Sigamos leyendo, por favor, mi hermano. El versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Versículo 7. Entonces hicieron las señas a los compañeros que estaban a lo mejor ahí en la orilla, qué sé yo, a lo mejor cerca. Dijeron, chiquillos, vengan, necesitamos ayuda. Entonces dice, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hagamos un poquito de imaginación. Pedro, hombre de pesca, pescó toda la noche. Él era experto en esto. Él sabía bien su trabajo, pero no le fue bien. Como dijo un pastor, tiró la red y salió un bototo, un CD de Julio Iglesias y cosas por el estilo. Pero no salían peces. Entonces, Pedro sabía su trabajo, pero lo más probable es que haya dicho, bueno, vamos. Con tal que caiga uno para la 11. A lo mejor esa era la perspectiva de Pedro. Que algo pasara. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas así? Así, bueno, el Señor me dio una palabra este domingo de que tengo que emprender, que tengo que creer al Señor. Y muchas veces decimos nosotros en casa y conversamos con la jefa y decimos, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Bueno, ¿qué vamos a perder? ¿Qué podemos perder? ¿Qué tanto vamos a perder? Y las hacemos así con
como que lo hacemos, pero no con tanta fe. A lo mejor Pedro, y por lo que vamos a ver más adelante, porque Pedro se sorprendió. A lo mejor Pedro dijo, bueno, a lo mejor algo cae. Pero lo que no se esperaba es esto, que la pesca era tal, que las redes se rompían y que fue necesario pedir ayuda. Eso muestra de bendición del Señor. ¿Sabe que cuando el Señor bendice, no solamente alcanza para ti, para tu gente? Cuando el Señor te bendice, alcanza para bendecir también a otros. Aleluya. Esa es la bendición del Señor, que también alcanza para bendecir a otros. Vamos con el siguiente versículo. Viendo esto, Simón, y aquí está la sorpresa. ¡Wow! Soy un hombre de pesca, pero esto es insólito. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y aquí encontramos la segunda característica que vamos a ver de Pedro en este llamado. Primero hablamos del respeto por aquel hombre que entregó una palabra, por aquel hombre que era un hombre de fe. ¿Se ha fijado que hay gente a veces que tiene respeto? No tiene una creencia, pero tiene respeto por el pastor, tiene respeto por el hermano, el cristiano, el evangélico. Y eso está bien. Pedro lo más probable es que haya tenido ese tipo de respeto. Pero también nosotros en este versículo 8 vemos de que no solamente tuvo respeto por Jesús, sino que al ver tremendo milagro, se dio cuenta que estaba frente a un hombre realmente de Dios. No a un hombre que, usted hombre de Dios sí. ¿Y cómo lo puede demostrar? Aquí está mi credencial, pues, de Miguel Figueroa Vega, pastor del Ministerio Nueva Jerusalén. ¿Ve? Vigente, no está vencida. No es eso lo que acredita el ser un hombre de Dios. Lo que acredita el ser un hombre de Dios es su palabra, su testimonio y en el caso de Jesucristo, los tremendos milagros que Él hizo. Entonces Pedro era un hombre de pesca y vio un tremendo milagro. Y cuando vio este tremendo milagro se sorprendió y dijo, este realmente es un hombre de Dios. No es un charlatán más, no es un oportunista más, no es alguien que dijo, predicó en la barca, ahora lo llevo de paseo a la mar, más rato irá a tomar once a la casa, qué sé yo, se irá a quedar ahí también. En ese tiempo no estaban los mormones, pero yo creo que gente como esa había. Entonces, Pedro, escéptico en un principio, al ver este maravilloso milagro, reconoce en Jesucristo como un hombre realmente de Dios. Pero no solamente reconoce que es un hombre de Dios, sino que reconoce su condición. Él es sincero y dice, viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuántos de los que están aquí son pecadores? Como dijo alguien por ahí, dice levante la mano, levántese las dos manos, levante los pies también. Somos pecadores. Fallamos delante de Dios. Y no se trata de decir, somos pecadores, bueno, ¿qué más da? Démosle. Estamos en un camino de santidad. Buscamos cada día agradar a Dios. Pero en ese esfuerzo muchas veces también nos equivocamos, erramos, nos tropezamos. Pero es fácil esconderlo. Es fácil esconderlo. Digo yo, es fácil esconderlo para las demás personas. Porque muchas veces está ese concepto que el que está enfrente, que el pastor, y yo respeto otras posiciones, pero que el pastor que está enfrente no se equivoca. ¿No? De alguna manera yo fui el que me equivoqué porque el pastor no se equivoca. Y no es así, no nos equivocamos. Nos equivocamos y también tenemos una salvación por la cual luchar, por la cual trabajar día a día. Y yo creo que la muestra más evidente de eso es cuando, y por eso es que me gusta en nuestra fe, nuestros líderes tienen familia. Porque en la Iglesia Católica los sacerdotes no tienen familia, me refiero a esposa e hijos. Yo respeto el celibato desde el punto de vista de decidir servir al Señor. Eso me parece muy respetable. Lo que me cuesta de repente y lo que me incomoda un poco es cuando de repente hay sacerdotes que empiezan a hablar. Es cierto, algunos se preparan mucho. Yo escucho a uno particularmente. ¿Se acuerdan el seminario de matrimonios cuando puse a uno? El padre Miguel Ángel, no me recuerdo el apellido, pero
muy buen sacerdote que entrega muy buenas enseñanzas desde el punto de vista de la familia. Pero igual me cuesta mucho escuchar a gente que enseña de matrimonio, sacerdotes digo yo, que enseña de los hijos, porque a mí me dan ganas de decirle, para ti es fácil decirlo. No es que no tienen esposa y no tienen hijos. Entonces es fácil decir, no, que los hijos hay que enseñarlo así, hay que enseñarlo acá. Sin embargo, nosotros como pastores también tenemos nuestra familia. Y es difícil dar un buen testimonio personal. Cuesta. Tenemos nuestras luchas, tenemos que buscar a Dios cada día para que nos ayude siempre a hacer, como digo yo, un perfume agradable delante de la presencia del Señor. Porque a usted yo le puedo engañar, a usted yo le puedo hablar bonito, a lo mejor aquí me puedo parar y como muy santito, ¿no es cierto? Hacerme muy santito, pero el Señor como que nos huele. Y si uno, algo pasó aquí, ¿quién fue? ¿Quién huele mal? El Señor conoce nuestra condición. Entonces, frente a eso, como les decía, nos cuesta a nosotros llevar un testimonio. Y otro desafío aparte es la familia, es los hijos. En esta iglesia, gracias a Dios, hay una armonía extraordinaria. Pero sé de otras iglesias donde muchas veces son pero macabros con los hijos del pastor. Macabro. O sea, el hijo del hermano, de la hermana podía hacer tal o cual cosa. Y pasaba. Oremos por él. Pero el hijo del pastor hacía algo y no hacían reunión, pastor, ¿no es cierto? Decía algo mal y hacían reunión. Algún tiempo pasó. ¿Por qué les digo esto? No estoy haciendo descargas. Estoy haciendo sentir de que como pastores es un desafío enorme vivir una vida que agrade a Dios y encima procurar criar a nuestros hijos para que también agraden a Dios. Los hijos de los pastores no son especiales, al contrario, como que son más pepes, más cuesta criar los caminos del Señor. Nos cuesta, los desafíos son mayores y yo creo que el Señor nos da esa pequeña escuela antes también de la iglesia, porque la iglesia son como hijos más, en mayor número. Entonces el Señor nos prepara frente a ese desafío. Entonces Pedro, ¿qué hace? Frente a Jesucristo reconoce su condición. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de reconocer nuestra condición? ¿O escondemos nuestras fallas? ¿Escondemos nuestros errores? Porque a los demás es fácil engañar, pero a Jesucristo, nuestro Señor, no le vamos a engañar. Por eso Pedro se sintió así, porque dijo, estoy frente a un hombre de Dios, a un hombre que lo sabe todo. Y estamos en presencia de Dios, que lo sabe todo. Entonces no es fácil, pero Pedro no se hizo el desentendido, sino que Pedro se postró en tierra y reconoció su condición y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Necesitamos esa sinceridad. ¿Sabe de dónde sale la palabra sinceridad? Sale del teatro. Cuando utilizaban esas máscaras de cera así, algunas con sonrisa, esas máscaras que se ponían así, sobrepuestas con un palito en el drama, y habían unas tristes, etc. Y esas máscaras las hacían con cera. Y de ahí viene la palabra sincera, sincero, sinceridad, de no ponernos una careta. Qué triste es cuando hay gente que viene a la iglesia, pero se pone una careta. Y se pone la careta. A ver, ¿dónde dejé las caretas? Aquí está la careta. La careta del hermano evangélico. Y me la pongo. No es eso lo que al Señor le agrada. Lo que el Señor espera es sinceridad. Que nos mostremos tal y como somos delante de nuestro Señor. Como Pedro, que dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconoció su condición. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Y por último, en esta primera etapa de esta serie de mensajes llamada Como Pedro, en Lucas capítulo 5, pero el versículo 11, vamos a encontrar el último
La última característica que vamos a ver el día de hoy. Lucas capítulo 5, versículo 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, estamos dentro del mismo contexto, trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron a Jesús, dejándolo todo. Al principio yo leí Marcos capítulo 10, versículo 28, y lo vamos a leer nuevamente, por favor. Si me ayuda, ahí está, dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y ahí le voy a dar el contexto de ese versículo. Pero el punto hace referencia, primero dijimos que Pedro mostró respeto hacia Jesús, sin saber de que era un hombre de Dios, o por lo menos teniendo las dudas, de todas maneras mostró respeto. Pero una vez que reconoce que es Dios, también se mostró sincero y reconoció su condición. Y por último, al ver de que Jesús le llamaba, lo dejó todo y siguió a Jesús. Y esa es la tercera lección que vamos a tener en el llamado de Pedro, la renuncia. ¿Sabe que nos cuesta tanto renunciar? Nos cuesta tanto renunciar. Yo lo decía hace algunas semanas atrás en el mensaje de Facebook, y entiendo lo que dice el pastor, porque muchas veces, en esa misma ocasión, yo hablé acerca de renuncia. Porque a veces hablamos de renuncia, sí, dejar todo para seguir al maestro. Pero a veces no somos capaces de dejar la comodidad de nuestra casa para llegar al templo. Es cierto, a veces habrán circunstancias que nos van a impedir llegar a la casa del Señor. Pero muchas veces esas circunstancias no son realmente una explicación para nuestra falta, sino que muchas veces son una excusa para no estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque nos cuesta renunciar. Nos cuesta renunciar al día libre, nos cuesta renunciar al tiempo de descanso. Yo reflexionaba un poco, nuestra hermana Carolina, no sé cuántos de ustedes la conocen, aquí está al frente, junto a nuestro hermano Lenin, amigos míos. Ellos también son colegas de allá de la misma empresa. Y nuestra hermana Carolina, voy a pasar un aviso de utilidad pública sin costo. El primero sin costo. El otro día pasé por su negocio y ella tiene artículos de aseo, el confort, la nova, los champús. Y le preguntaba a Lenin, yo no vi todo porque pasé rápido, le preguntaba a Lenin qué es lo que vendía su esposa. Y me dijo que también tenía ropa de guagua y una infinidad. Y pasé por el puesto, la verdad es que di una mirada así a la genérica, no vi todo lo que tenía, pero una cantidad de cosas. O sea, esas cosas no se ponen solas, ni se guardan solas. Entonces, yo el día domingo llego cansado muchas veces al templo, debo reconocerlo, porque el día domingo se trabaja hasta tarde en la feria. Y Lenny me dice, me hace así. Pero si tú bajas ahí la puerta y te vas, po. Entonces yo sé que hay un esfuerzo de parte de ellos. Yo sé que hay cansancio. Y a lo mejor usted dice, sí, yo trabajo de lunes a sábado, de lunes a viernes, y el domingo es mi día de descanso. Y está bien, están todo su derecho también. Es entendible. Pero ¿sabe qué? Por eso es una renuncia. Cuando nosotros renunciamos a algo, no es algo que no me pertenece. Porque si es algo que me pertenece, lo devuelvo, ¿no es cierto? Si no me pertenece, lo devuelvo. Pero si es mío, por derecho propio es mío, pero se lo dejo a alguien más, eso es una renuncia. Usted está en todo su derecho del descanso. Usted está en todo su derecho de tomarse todas las vacaciones que quisiera. El domingo no es del Señor, el domingo es suyo. Usted hace con él lo que quiere. Por eso es una renuncia. Porque usted y yo hemos renunciado hoy al descanso, a la comodidad. Hemos renunciado a la estufa calentita en casa porque sí que hace frío. Ahora ya se pasó un poquito porque la presencia del Señor bajó y aquí hay un fuego extraordinario, aleluya. Pero la casa sigue estando más calentita. Por eso es una renuncia. Pedro renunció a todo por seguir al maestro. Y usted y yo tenemos que aprender a renunciar a cosas para servir al maestro. Nunca va a ser fácil. Como decía mi papá cuando chico, lo bueno nunca es fácil. Lo malo, facilito. Súper fácil. Casi que ni se aprende a hacer lo malo. No sale por naturaleza. Pero lo bueno cuesta. Lo bueno siempre requiere sacrificio. Siempre requiere esfuerzo.
y renunciar a nuestra comodidad, a nuestro día libre, al calor de la casa, para estar en este lugar, es lo menos que podemos hacer frente a un Dios que nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, que ha hecho tantos milagros en nosotros, que ha transformado la historia de nuestra familia. Me encanta esa palabra, que quizás la repetimos mucho en esta iglesia, pero es verdad. Aquí no solo hay personas cambiadas, sino que hay familias cambiadas. Que el Señor giró el rumbo de esa historia, de esa mala historia que estaban viviendo, y la cambió, y hoy tienen un resultado de bendición. ¿Y qué hacemos frente a eso? ¿Qué hacemos frente a eso? Nos toca ser agradecidos. Nos toca renunciar a lo que nos pertenece para poder servir al Señor. Por eso que les invitaba yo a Marcos, y esto es lo último que vamos a leer, Marcos 10:28. Y ahora sí le explico el contexto de este pasaje. Aquí se acerca el joven rico, se lo explico antes de leerlo, se acerca el joven rico y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para seguirte? El Señor le dice los mandamientos. El joven rico le dice: los he cumplido todo desde mi juventud, y ya frotándose las manos. Y el Señor Jesucristo: te falta una cosa, le dijo. Toma todo lo que tienes, véndelo, repártalo a los pobres y sígueme. Y el joven rico se entristeció porque tenía mucho dinero. Entonces Pedro vio toda esta escena. En primera fila, vio toda esta escena. Y después, cuando el joven rico se fue, dijo: a ver, maestro, yo también tengo una pregunta. Él no estuvo dispuesto a dejar lo que tenía. Él no estuvo dispuesto a dejar lo que tenía. Pero nosotros, y aquí le dice, entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Versículo siguiente, por favor. Versículo 29. He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero mire la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo. De cierto es como ciertamente. Esto es cuando dice de cierto, es como esto es seguro. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí, del evangelio. Versículo siguiente. Que no reciba el doble. 10. ¿Cuánto? 100 veces más allá en el cielo. ¿Dónde dice? En este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero. Y también, aleluya. ¿Le da un aplauso al Señor por eso? Aleluya. La recompensa no es solo allá arriba. Cuando usted y yo renunciamos y dejamos cosas por seguir y servir al Maestro, la recompensa no es solo allá arriba, sino que es aquí. Es aquí con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos, con tu gente. Es ahí donde el Señor te va a bendecir por causa de esa renuncia. ¿Cuántos como Pedro están dispuestos a renunciar y a decir: Señor, heme aquí? Eso es lo que le dice Pedro frente al llamado. Señor, heme aquí. A lo mejor era duro, de carácter. A lo mejor le puso Pedro por, no sé, medio cabeza dura. Pero Pedro accedió al llamado. Pedro accedió al llamado, y a pesar de ser un hombre quizás de poca educación, el Señor lo utilizó como uno de los más grandes para llevar el evangelio y anunciar su nombre. El Señor nos quiere usar. Y no necesariamente tenemos que ser los mejores. Tenemos que ser los que están dispuestos a renunciar. A renunciar. Y tendremos la recompensa. Ahora, amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor por esta palabra.